En este video nosotros vamos a explicarle cómo usted puede prepararse para cualquier evento en FIFA Mobile. Bueno, mi gente, estamos aquí en un nuevo video y bueno, como siempre, antes que nada, yo lo invito a que se suscriba y le dé like. Meta en este video es de 200 likes y si es más, muchísimo mejor porque nos vamos a motivar más y a traer este tipo de contenido que a usted le va a servir como nunca. Pero bueno, sí, dejando atrás esto, luego en cómo me puedo preparar para cualquier evento en FIFA Mobile, sea un evento de los TOTS, de los TOTI, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos eventos que cambian de una manera trascendental FIFA, ¿no? El mercado, las cartas, la oferta, la demanda. Explícanos bastante de esto y cómo podemos estar listos nosotros para ello, ¿no? Pues bueno, el mercado de FIFA Mobile contiene cada uno de los jugadores que integra el videojuego, inclusive aquellos que aún no están disponibles. ¿Eso qué quiere decir? Esto es una base de datos que maneja el título donde cada una de las cartas muestra una información del jugador y del precio, ¿no?, que se le quiere dar desde un principio. Obviamente todo eso va variando según los eventos que vienen, el jugador, si se destaca o no se destaca. Todo esto depende de la oferta y la demanda que haya en el videojuego o también en el mismo mercado que tiene FIFA Mobile. Normalmente los jugadores más destacados son los que mayor precio tienen en el mercado de FIFA Mobile y los más difíciles para adquirir, obviamente. Como podemos ver en pantalla, distintos tipos de jugadores totalmente top. Por ejemplo, jugadores icono, jugadores de eventos como los TOTI, jugadores de eventos como los TOTS que van a llegar, que según las estadísticas, pues hacen que se vaya a destacar muchísimo más en el gameplay. Pero bueno, lo bueno, si en el mercado de FIFA Mobile entendemos que hay una oferta y una demanda, ¿cómo podemos interpretar esto dentro de FIFA Mobile? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa cada una de ellas. Oferta es todo lo que esté disponible a la venta. Sí, ejemplo, en este lugar vamos a ver que hay una carta en donde no hay nada en venta. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta es la demanda. Vemos una cantidad de venta, cuota de traspaso y cantidad de compra. Hay una muy buena demanda por este jugador, la cual, pues hasta que una persona ponga en venta jugador se podrá ejecutar. Y en la oferta hay una parte muy interesante y una de estas preguntas que yo le dejaré en cuestión: ¿a qué precio venderías? Cuanto mayor es el precio era de las cartas, más vendedores están dispuestos a vender. Y ojo con esto porque es un patrón muy importante en lo que es un mercado entre oferta y demanda. Sin olvidarnos que a mayor precio la oferta sube. A esto se le conoce como curva de oferta, en donde nosotros vamos a ofertar lo que casi no hay en el mercado y de acuerdo a esto vamos a tener una retribución muchísimo más alta, entendiendo también de la demanda según todas las variables que hay en FIFA Mobile. Hay eventos, hay packs, etcétera, etcétera. Esto lo que va a generar es que se le dé un valor muchísimo más alto a este tipo de cartas, ¿no? Estamos hablando de cartas premium o cartas que quizás sean muy difíciles de conseguir. Por otro lugar tenemos la demanda. Y tú me dices, Logan, pero ¿esto qué significa? Y bueno, es todo lo que la gente está dispuesta a comprar, a consumir como tal, ¿no? Por ejemplo, vemos a este Cristiano Ronaldo, que hay muchas personas, hay una buena demanda por él en este preciso momento. Entonces, la gente quiere la carta y la pregunta es: ¿a qué precio la comprarías tú? O depende también del tipo de calidad que tenga la carta. No vamos a mentir porque hay distintos tipos de cartas y también distintos tipos de eventos, los cuales van a generarle más valor a la carta según sus estadísticas, sus atributos, etcétera, etcétera. Hay un patrón muy importante en la demanda, que cuanto mayor es el precio, menos personas están dispuestas a comprar. Y esto puede terminar siendo muy contradictorio hasta cierta parte. ¿Por qué? Porque a mayor precio la demanda va a bajar. Y esto significa que por eso cartas top, muy pocas personas que no tienen económicamente hablando del juego la manera de adquirirlas prefieren comprar cartas con muchísimo menor precio, que puedan tener el mismo rendimiento, porque vamos a hablar de factores que quizás condicionan este tipo de patrón. A esto se le puede llegar a conocer como la curva de la demanda. Tenemos la curva
de la oferta y la curva de la demanda. Lo interesante de todo esto es que ellas dos siempre en cualquier mercado, o sobre todo enfocándolo en FIFA Mobile, se cruzan en un punto, coinciden y obviamente será tanto en precio como en cantidad. Y esto va a generar que el mercado vaya a fluir muchísimo más. Se le conoce como el punto de equilibrio. Precisamente vamos a interpretar de que todas las personas van a estar conformes, tanto vendiendo como comprando. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a haber una mayor cantidad de cartas o de flujo de cartas en muchos de los equipos que recién se están constituyendo o que quieren constituirse. Este patrón lo podemos entender como oferta igual a demanda, ventas igual a compras. Pero tú me dices, Lowen, ¿por qué suben los precios? Si estamos entendiendo bastante el concepto, ¿por qué terminan subiendo los precios? Bueno, primero que todo lo que vamos a explicar. Precio depende de la relación entre la oferta y la demanda. Y esto está en constante variación. ¿A qué me refiero con esto? Van a haber demasiados eventos, va a haber un momento en donde no haya mucho flujo de cartas y esto puede generar por las dos partes un desequilibrio. Obviamente entendiendo de que siempre va a llegar un punto en donde podamos nosotros comprar o vender de una manera tranquila y conforme con el precio. Pero todo esto está condicionado según el tiempo. Entendamos que en FIFA Mobile nosotros vamos según lo que en la vida real está ocurriendo. Bueno, pueden llegar muchas variantes, muchas ofertas, nuevos eventos, cartas mejoradas o una carta que quizás no sea tan top, pero esté llegando a lo mejorada y puede dar el mismo rendimiento que esa carta top. Como todo, en las cartas de FIFA Mobile sube el precio por el tipo de carta y la demanda que hay en el mercado de ella. Entonces, pues vamos a entender que cartas, por ejemplo, de los TOTS que van a llegar de ya sea de los UTOTI o de los TOTI, pues son cartas que tienen stats, atributos, una calidad totalmente alta y que marcan una diferencia dentro del gameplay. Aunque la oferta baje, la demanda no baja, por eso se tiene un desequilibrio. Esto es muy importante, chicos. A menor oferta, obviamente, la demanda no va a bajar, o sea, se van a querer más cartas de ese tipo porque vamos a entender que esto se mueve también mucho por comunidades y por qué carta me beneficia a mí para X posición o qué rendimiento me puede dar esa carta en X tiempo dentro de un partido. También un factor que todos conocemos es que no hay suficientes cartas para responder con la demanda. Entendamos que FIFA Mobile ahorita mismo está trabajando por servidores regionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hasta cierto punto vamos a tener un mercado limitado, los eventos van hasta cierto punto y que según esto, pues no va a haber una gran cantidad de cartas, entendiendo de que las cartas más grandes, o sea, las más top, van a ser muchísimo más difícil de conseguir. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta, sin olvidarnos que cuanto menos opciones, la gente está más dispuesta a pagar muchísimo, un precio muy alto por determinado tipo de cartas. Veamos siempre la curva de todas ellas. La mayor parte de la curva de las cartas es una curva ascendente y donde hay una pequeña variable según muchos patrones, ya sea el pan Excel o personas que comprendan de que por X evento van a bajar las cartas y esto puede generar, como les digo, una controversia dentro del mercado. Uno de esos motivos más precisos por los que siempre suben los precios, muchas personas quieren un tipo de carta porque la carta la rompe y porque se sale de todo, entonces vamos a entender de que va a subir muchísimo el precio por este patrón. Los precios bajan pues por un patrón muy fácil de entender cuando ocurre totalmente lo contrario. Sube la oferta y la demanda baja, o sea, vamos a ver muchísima cantidad de cartas y pues obviamente la gente ya no va a tener tanta demanda por ellas porque ya son muy recurridas y van a tender a bajar en su precio considerablemente y todos van a poder tenerla. Puede llegar a pasar con jugadores, por ejemplo, que en su momento salgan en pases estelares o que puedan llegar a tener personas de manera free to play o de manera gratis, entre comillas. Entonces, por ejemplo, una carta como Eusebio, que su valor desde que salió, pues era muy alto y a medida en que ha pasado el tiempo ha disminuido ese precio. Obviamente, cuando ya deje de salir esta carta, puede que el patrón sea diferente, entendiendo todas esas variables que presenta el mercado en FIFA Mobile. Pero bueno, Lowen,
para sacar una conclusión después de todo lo que nos has explicado del mercado, de las cartas que tenemos nosotros, oferta y demanda, ¿cómo nos preparamos para los eventos? Bueno, lo más importante que tú tienes que tener en cuenta es el tiempo y en el momento en donde tú estás. ¿A qué me refiero con esto? Si vienen eventos semanas próximas, pues lo que yo le recomendaría a las personas es, si usted no está rankeando, no está jugando competitivo y quiere prepararse para los próximos eventos, puede vender alguna de las cartas entendiendo estos conceptos que yo le he explicado ahorita en el video. Si usted, por ejemplo, va a vender cartas que quizás no haya en el mercado semanas antes a eventos muy top, eventos en donde usted considere de que puede haber una baja del precio de la carta que usted tenga, pues no estaría mal en hacerlo. Todo depende de lo que le acabo de decir, de ese patrón. También hay que tener algo en cuenta, que dejan de salir ese tipo de cartas y se vuelven muchísimo más raras. Entonces, hay dos maneras en donde nosotros podemos tomar el camino. También está el camino para las personas que quizás se quieren preparar para un evento muy top próximo y que quizás entiendan o en su realidad no puedan llegar a ese evento, pueden empezar a comprar cartas que otras personas vayan a vender en el momento del FOMO del nuevo evento. Por ejemplo, si yo vendo una carta en el momento en que sale X evento, digamos los TOTS, pues lo normal es que muchas personas también estén intentando venderla, carta baje bastante de precio y ahí llegará otra persona que quizás no puede llegar al evento de los TOTS porque es muy costoso, porque las monedas no le dan, pero se encuentra con esa oferta y esa promoción de esas cartas que hay en ese momento, que son cartas de atributos muy buenos y de estadísticas muy buenas. Entonces, podemos ir por las dos vías, prepararnos desde unas semanas antes o también en el mismo momento hacerlo. ¿Sí? Todo depende de las variables que le he puesto, también del tipo de ofertas que tengamos por tienda del juego. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes pueden ver, nos ponen ofertas para que haya mayor demanda de cartas, lo cual son ofertas con un patrón totalmente singular y que en mi opinión no nos conviene a ninguno de nosotros. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, dejadme en los comentarios qué piensa hacer usted para cuando vaya a salir un evento. Si usted se prepara, no se prepara, si vende, no vende, compra, hágamelo saber. Por favor, de verdad, apoyar el canal. Estamos teniendo muy buena réplica y bueno, la idea es continuar mejorando en el contenido. Me puede seguir en mis redes sociales, por ejemplo en Twitter, @erlowan10, donde le contestamos a las personas por privado. Nos vemos en el próximo video.